puntos que usted ve en pantalla son 35 distintas entidades gubernamentales distribuidas en distintas zonas de la capital, San José. Pero hoy el Ejecutivo apuesta por reunirlas a todas, junto con más de 11.000 personas que laboran en estas, en un solo lugar, un lugar llamado Ciudad Gobierno. El objetivo principal es el ahorro de aproximadamente $17 millones anuales que hoy se gastan en alquileres, operación y mantenimiento y servicios públicos en cada una de estas estructuras. Ciudad Gobierno precisamente lo que busca es dejar atrás la dependencia de alquileres, que le sale bastante oneroso a nuestro país y que se pagan con recursos del presupuesto nacional, y volvernos en dueños de nuestras propias oficinas. Una idea que se comenzó a permear durante el gobierno de Carlos Alvarado y que retomó la actual administración de Rodrigo Chávez. El concepto podría ser novedoso para Costa Rica, pero para otros países, tener una ciudad gobierno es una realidad desde hace más de 90 años. Tal es el caso de nuevos ministerios en Madrid, en donde se ubican los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, de Vivienda y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Las primeras obras comenzaron en 1933 y finalizaron por completo en 1942. El aspecto actual del conjunto de nuevos ministerios preserva la estética del proyecto original. Otro ejemplo de un centro de edificios gubernamentales es la explanada de los ministerios en Brasilia, en Brasil. En Bogotá, Colombia, tienen el Centro Administrativo Nacional, que reúne a varios ministerios. Sin embargo, se plantea que en este 2024 se adjudique la construcción del proyecto llamado Ministerios, en donde serán ubicadas la mayoría de las 18 carteras, un proyecto que lleva casi 10 años en espera. En Costa Rica, el Ejecutivo pretende realizar este proyecto construyendo más de 273.000 metros cuadrados en terrenos que son propiedad del Estado, ubicados al oeste de la Plaza González Víquez, abarcando hoy los edificios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes hasta el plantel de pruebas de manejo y algunos terrenos adyacentes, los cuales requerirían de expropiaciones. El Poder Ejecutivo considera que la propuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, para construir el proyecto es la mejor. El ente indicó que el costo máximo de construcción sería de $450 millones bajo un modelo llamado Construir, Operar, Arrendar y Transferir, BOLT por sus siglas en inglés, llamado también Arrendamiento de Bienes por Construir. Bajo este modelo, el BCE sería entonces quien abriría el proceso de licitación para que participen las empresas constructoras y operativas interesadas. Al final de un plazo establecido, que podría ser de 25 años, el BCE transferiría la estructura de vuelta al Estado. La propuesta financiera que le está haciendo el Banco Centroamericano al gobierno de la República es un mecanismo que no le genera endeudamiento al país. Todos esos riesgos del diseño, de la operación y de la construcción no los va a asumir el Estado, sino que los va a asumir el Banco Centroamericano, y todo eso lo va a trasladar a una cuota de arrendamiento que va a pagar el Estado. ¿Qué le permite eso al Estado? Liberar el pago que hace hoy en día anualmente de los alquileres e irlo trasladando a una cuota para que al final de un periodo el Estado tenga la capacidad de decidir si lo que quiere es renovar el contrato únicamente por la operación y el mantenimiento, o bien quiere que le devuelvan estos bienes. El BCE ya ha ejecutado este modelo financiero en el país. Un ejemplo de ello es la planta geotérmica Las Pailas 1, el cual fue entregado al Instituto Costarricense de Electricidad en octubre del 2023, después de haber sido desarrollado, operado y arrendado por el BCE durante 16 años. Desde esta entidad defienden este modelo financiero como método de ahorro para el Estado. El gasto no va a estar, no es que se va a eliminar, ¿verdad? Lo que va a hacer es una reducción paulatina para que al final del periodo el gobierno pueda tener esa decisión de quiero que me retornen ya los bienes, ¿verdad? Que eso es lo importante. Hoy en día, en la situación actual, si no se construye ciudad gobierno, al final de los 25 años tenemos nada como costarricenses, ¿verdad? En cambio, con esta solución, al final el gobierno va a poder tomar esa decisión. Precisamente este punto es el que mantiene el proyecto varado, debido a una diferencia de criterios entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República, la cual afirma que este modelo de arrendamiento de bienes por construir no se puede realizar en un terreno del Estado y por ende se tendría que hacer un proceso convencional.
Pero el BCE considera que descartar el modelo Volt y optar por un modelo de financiamiento convencional, como lo es el préstamo, tendría claras desventajas para el país. Lo primero de eso es que genera endeudamiento. Es decir, nosotros todos como costarricenses nos vamos a endeudar para realizar eso. Entonces eso, dada la situación fiscal del país, va a disminuir la capacidad de endeudamiento del Estado y la capacidad de generar otra obra pública. Y segundo, en este mecanismo, es que al ser una obra pública, el Estado estaría asumiendo todos los riesgos de construcción, de diseño, de operación y mantenimiento, como es cualquier construcción de un hospital. También consideran que habrían desventajas en optar por un modelo de concesión. La concesión es como si hubiera venido un inversionista privado y le pide al Estado rendimientos de inversionista privado. Es decir, como mínimo le va a pedir un 15% para asumir todos esos riesgos: riesgo de construcción, riesgo de desocupación, riesgo de operación, de mantenimiento. Para el gobierno de la República, concretar este proyecto tiene varias ventajas. El ahorro que le generaría a nuestro país, el dejar de pagar alquileres, con ese dinero podríamos empezar a construir infraestructura pública como escuelas, colegios, mejoras en el sistema de salud, etc. Es como en una familia. Cuando en una casa una familia tiene la bendición de que ya tiene su casa propia y ya dejó de pagar alquiler y dejó de pagarle al banco por el uso de su casa, imagínese usted lo que le significa ese ahorro a una familia. Ese mismo ejemplo es lo que nosotros queremos para el gobierno de la República. La pregunta es, si durante 25 años estará pagando el arrendamiento, ¿será entonces hasta dentro de 25 años cuando el BCE transfiera de regreso el proyecto al Estado, cuando el país pueda percibir un verdadero ahorro? Nosotros estamos previendo ahorros inmediatos. Los servicios, por ejemplo, de jardinerías, mantenimientos de ascensores, jardinerías, servicios de limpieza, servicios de parqueo. Al hablar de un solo complejo, estaríamos generando esas economías de escala en un plazo inmediato. Adicionalmente, es propio saber que lo que estamos usando en alquileres empezaríamos a utilizarlo para financiar la figura del arrendamiento operativo y que concluido un plazo determinado ya se dejaría del todo de tener que financiar alquileres. Un segundo objetivo tiene que ver con el servicio que brindan estas instituciones a la población. Imagínese usted la maravilla para los usuarios de nuestro país, para todos los costarricenses, que en lugar de tener que andar bailando por toda la gran área metropolitana entre oficina y oficina, pueda ir a un solo complejo donde estén 35 instituciones reunidas trabajando en un mismo sitio. La facilitación de trámites que eso daría para las personas, la mejora en el acceso a los servicios que las diferentes instituciones públicas damos. La tercera ventaja que el Ejecutivo afirma se obtendrá con la construcción de ciudad-gobierno es una mejora de la eficiencia. Y actualmente yo todos los días prácticamente hablo con el ministro de Hacienda, hablo con el de Obras Públicas y Transportes, hablo con mis colegas ministros de Vivienda, hablo. Imagínense estar todos en un mismo lugar. La eficiencia que puede producir trabajar en un mismo complejo, donde estemos solamente a subirnos a un ascensor y a 1 o 2 pisos de distancia, el uno y el otro. La jerarca de planificación afirma que para los mismos colaboradores habrán mejores condiciones para trabajar. Miren, en el sector público hay instituciones que alquilan edificios que no están en las mejores condiciones, donde usted entra y el olor a moho lo golpea en la cara. Así trabajan también muchas instituciones públicas. Entonces, en este proyecto, en Ciudad Gobierno, son innumerables las ventajas que vamos a tener como país. Es que no es necesario, decía... Pero no a todos les convence la idea. Quien haya tenido la oportunidad de ir a Bruselas y ver el caos, pero es que es un caos, es decir, es horrendo ver realmente una ciudad gobierno y ver eso lleno de burócratas, es decir, es un espanto. De hecho, hay quienes se oponen por completo. Tal es el caso del economista José Joaquín Fernández. El Estado está obeso. Entonces, en este sentido hay que ponerlo en forma. Y lo primero que debemos hacer es, más bien, en vez de construirles palacios a los funcionarios públicos, lo que hay que hacer, lo primero que hay que pensar es cerrar entidades públicas. Si cerramos entidades públicas, nos ahorramos no solamente el alquiler, nos ahorramos la planilla, nos ahorramos todos los gastos
administrativos y además nos ahorramos la construcción de ciudad gobierno. El punto no es si el empleado público va a ocupar un espacio en un edificio o si va a trabajar desde su casa. La pregunta es si ese empleo, si esa función es necesaria. Esa sería como la postura principal. Fernández afirma que es un mito pensar que Ciudad Gobierno ahorrará el gasto en alquileres. Veamos el caso de la Asamblea Legislativa. Empezó con media cuadra en un edificio en Cuestemoras. Luego se extendió a una Casa Rosada, luego al Castillo Azul, luego tomó la cuadra adyacente donde era el antiguo Colegio de Sion, luego parte de la cuadra que sigue, luego se extendió hacia el oeste donde actualmente está el edificio. Han sido siempre los mismos 57 diputados, pero sin embargo el Estado sigue creciendo y eso mismo va a pasar si construimos Ciudad Gobierno. Por ejemplo, que una entidad pública que tenga 1000 empleados, pero dentro de 2 o 3 años no van a ser 1000 empleados, van a ser 1200 empleados, van a seguir creciendo y eventualmente van a tener que ocupar otros edificios donde van a tener que alquilar o construirles otra Ciudad Gobierno. A pesar de los obstáculos, el Poder Ejecutivo afirma que el proyecto se llegará a concretar, ya sea a través del proyecto de ley que está en corriente legislativa para modificar el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, de forma tal que se indique que es posible construir este modelo de arrendamiento operativo en un terreno público, o bien vía referéndum.